pasó cuando viste Gel Valentino, esa obra? Y a mí eso me cambió la vida. Me cambió la vida. Vergara Leumann primero me cambió la vida. Cuando yo fui... Tipo un creador extraordinario. Claro, cuando yo entré a la botica de Lima, de la calle Lima, de la mano de Andrés Percivale, y vi lo que hacía el gordo, que le abría la cartera a las mujeres, le sacaba el papel higiénico, cosas que en el año 67, 68 eran impensables. Claro. Impensable. Vi que la gente se descontracturaba, vi que la gente se divertía, que la gente participaba. Vi un tipo de humor que era, interactivo con la gente, que la gente no lo tomaba ni como una falta de respeto, ni como siempre había alguien que se podía enojar, o alguien que decía no, una señora decía no me toque la cartera, porque en aquella época era bastante... Y además la diversidad con la que el gordo Vergara armaba los shows. Podía estar de pronto Mecha Ortiz, Irma Córdoba, Luis Abel, Leonardo Fabio, Susana Rinaldi, que es la primera vez que la vi cantar. Bueno, ahí también Fabio también, ¿no? Claro. La vi cantar en la terraza de la botica de Lima. A Susana Rinaldi, yo la tenía como una gran actriz y dije, mira, canta y lo que se convirtió. Un símbolo del tango nuevo. Y era muy, muy, muy mágico todo lo que ocurría ahí adentro. Uno veía pasar cualquier cosa. Y cuando fui, también de la mano de Andrés Percivale, a el conventillo de acá de la Avenida Libertador, la Recoba, y vi a Carlos Percivale, Antonio Casalla, Nora Bley y Eda Díaz haciendo ese delirio de Gel Valentino. Todavía lo de Vergara me abrió la cabeza, pero lo de ellos me lo acercó. Claro. Porque lo de Vergara era tan grande y había tantas figuras en ese espectáculo y cantantes y bailarines y que yo... Sobre todo el arte del gordo, no me entraba ni el arte del gordo. En cambio, lo de Antonio, Carlos, Eda y Nora era que yo lo podía hacer también. Era hacer teatro en un zaguán, en una pieza de conventillo, en cualquier lado. Yo, que salía de nuevo teatro, que nadie me conocía, como a ellos tampoco, que salían del conservatorio y nadie los conocía, realmente podías hacerlo. Lo que no te van a aclarar los señores conservadores liberales es que en la década del 30 el país era rico, pero el pueblo era pobre. Y no va a ninguna parte un país rico con un pueblo pobre, ni antes, ni ahora, ni acá, ni en la China. Porque cuando la diferencia social que hay entre clase y clase no es la diferencia social normal que tiene que haber en una sociedad libre de oportunidades, donde vos tenés la diferencia normal. Cuando la cosa es como era en la Argentina en la década del 10, del 20, del 30, aunque del 40, una cuestión de castas. Yo tengo 4 apellidos, voy a tener plata toda la vida, vos sos un negro de mierda y vas a morir en el conventillo. No sirve, porque entonces la diferencia social se llama abismo, y el abismo se va rellenando de bronca, resentimiento, envidia, furia, bomba, guerrilla, desorden, todo lo que pasó en la Argentina. Ya por el año 70, 60, empecé a escribir en los ratos libres un espectáculo que era un monólogo, era un monólogo de un profesor que iba a enseñarle a una supuesta clase la tragedia, lo que es la tragedia como género teatral. Sí, historias recogidas. Historias recogidas, que era una sátira sobre las tragedias, que tenía su, digamos, mensaje final, porque este profesor, que era un apasionado por la tragedia, las contaba y las contaba tan mal que hacía reír, porque contaba todo al revés, pero se daba cuenta al final de que de las tragedias, en Grecia por ejemplo, el público salía diciendo soy un desastre, mi destino está escrito, el oráculo dijo, me voy a acostar con mi vieja y no me voy a dar cuenta que es mi vieja porque el oráculo lo dice, y terminaré haciendo un incesto y reventándome los ojos, porque si mis ojos no saben reconocer a mi mamá y no reconocer la sangre, mejor me quedo ciego, me enchufo, como una cosa tremenda. Entonces la comedia no. La comedia movilizaba a la gente, y se dice que después de ver una comedia de Aristófanes se levantó el pueblo y pidió la destitución de un tirano. Entonces el profesor decía, caramba, quiere decir que yo me dediqué toda la vida a estudiar un género que en realidad no mueve nadie. Sí, que es hermoso, que es sublime, que es genial, que es bien hablado, que es estupendo, pero las cosas las cambia la sátira. A lo único que le tienen miedo los poderosos es al humor. A lo único que le tienen miedo es al espejo deformado de la sátira. Entonces, este hombre revalorizaba la comedia. Nosotros junto con la gente que hacemos el video, queríamos hacer una cosa que fuera una especie como de overall, porque yo me considero un trabajador del espectáculo, un laburante del espectáculo, un trabajador de la Argentina. Creo que los humoristas, al decir todo lo que decimos, de alguna manera estamos tratando de arreglar las cosas, en vano, como la mayoría de la gente, pero por lo menos un intento. Entonces, por lo tanto, por laburante y por el asunto de poder, me quería poner un overall, pero un overall así como así no me interesaba. Dije un overall, pero un overall con show, que fuera una mezcla de frac también. Entonces me pusieron la faja, toda la mirada, y que tuviera un poco de brillo, sin llegar a Carlos Percivale, pero que tuviera
un poquito de brillo también. Entonces me dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer para juntar un frac con un overol, poner brillo y toda la historia? Entonces, bueno, acá quedó esta especie de, una especie de homenaje velado a la Policía Federal, como verán, porque estamos todos absolutamente en azul, ¿no? Uno nunca sabe qué acomodarse con la cana. ¿Está de acuerdo con ese concepto de que el humor es revolucionario? El humor es revulsivo. Revulsivo. Yo sé que es revulsivo. A nadie le gusta que se rían de uno. Por más que uno tenga todo bien asumido, lo primero que a uno le da bronca es cuando lo descalifican con una broma. A veces es una broma de mal gusto, a veces es una broma que no tiene razón de ser. De todas maneras, ese rasgo que los demás ven en uno y uno no ve, que uno ni se paró a pensar. Claro. Cuando uno ve que alguien lo imita a uno, ¿no es cierto? Y uno ve, puede agarrarte un ataque de nervios, mandar carta de documento como utilizan las bretongas hoy en día, o si no directamente, si no seré yo así o no seré un poco así, esto es una posibilidad descartada para los políticos. Los políticos no se equivocan nunca, los políticos tienen razón, los políticos cuando no tienen razón y se les cae el país encima, dicen que es porque le movieron el piso, que porque la circunstancia histórica, que porque la humedad, que porque le atan las manos, le atan los pies, no sé, siempre tienen 25.000 excusas. Pero salvo la raza política, que es una raza aparte, los seres humanos a veces solemos reconocer nuestros errores. Y el error se reconoce única y exclusivamente casi exclusivamente, cuando alguien te pintó con trazo grueso, el trazo grueso de la caricatura, cuál es tu exceso, cuál es tu falla, cuál es tu... Y por eso en ese aspecto el humor creo que sí, es muy revulsivo. No le puedes llamar revolucionario porque nadie cambia nada desde un escenario, evidentemente, nadie puede cambiar nada. Pero sí podés poner una semillita en las cabezas, como para que la gente reconsidere, vuelva a pensar, repiense las cosas y diga, no es tan fácil. Yo no te digo la historia, porque nadie sabe un carajo de historia. Tenemos varios inconvenientes para saber historia. Primero, un sorete que tenemos en la zona de la memoria. La zona de memoria parece que está por acá atrás, no sé qué es, y hay como un sorete atrás. Viste que hay gente que tiene sinusitis, y viste cuando tenés sinusitis, sinusitis de mierda tenemos los argentinos. El sorete se ha solidificado y es como un tronco que no nos permite acordarnos de qué pasó en nuestra casa. Viste que a veces pasa un quilombo en la familia que yo dice, pero no te acordás que fue Chichita, que fue blanco. No me acuerdo, no te acordás de eso, imagínate, te vas a acordar quién te cagó desde los gobiernos, es imposible. Además uno tiene un límite, uno aguanta una cagada, una, 2 cagadas, 3 cagadas, 20 cagadas, pero cuando ya lo cagan todos los días, dice, pues mejor que me olvide, porque los argentinos no estamos demasiado bien informados. Yo siempre digo que la gente tendría que ser bien informada, que tendría que tener sentido de la realidad y que tendría que tener sentido común. Supongo que la habrás pasado mal en aquella época complicada, ¿no? Sí, en general, lo que pasa es que la gente no va, gracias a Dios, no van al fondo de las cosas, se quedan en la superficie. Entonces, por lo único que yo tuve problema por las malas palabras. Claro. Entonces, me acuerdo que tuviste un problema con Neustadt, ¿no? Ah, sí, con Neustadt. Casualmente en el año 82 vino a ver Pan y Circo, que fue mi primer espectáculo, digamos, en teatro grande. Salí de todo el Café Concert, que me había dado muchos éxitos, y fui al Liceo. Y les molestaba en ese momento a la gente, digamos, conservadora. Yo creo que les molestaba el contenido. Claro. Pero del contenido no se atrevían a hablar, no sé por qué. Y entonces hablaban del continente. Claro. Y el continente era yo diciendo puteadas. Claro. Muchas para la época. Claro. Y muchísimas, evidentemente. Y que yo fui intensificando a medida que fue avanzando la posibilidad y la permisividad. Porque yo siempre creí que uno tiene que ser fiel a sí mismo y a lo que a uno lo hace feliz. Y a lo que uno... Y yo tenía tantas cuentas para rendir yo y que me rindieran, que la única manera de sacarlas era con humor, pero con una catarata de puteadas, porque era lo que yo sentía. Muy al Aristófanes. Exacto. Yo lo había estudiado en Aristófanes, pero yo dije, menos mal que tengo un antecedente literario, porque si no, van a pensar que yo... Pero como no conocen a Aristófanes, el 80% de la gente que critica y que habla acerca de la cultura no conocían a Aristófanes, a burros encima, yo me podía dar el gusto de decirle burros, imbéciles, y lo rubricaba con otra serie de condimentos, burros, hijos de la gran puta, y ahí empezó todo el rosario. Pero además le contestabas muy bien cuando decías cuáles son las verdaderas malas palabras, ¿no? Claro, yo decía, en aquel momento tenía un gran valor eso, porque estábamos en plena dictadura, yo decía guerra, tortura, muerte, censura, prohibición, esas son las verdaderas malas palabras. Ahora es que a este señor no le dolían en el alma. No, evidentemente no, ni a ese señor ni a un montón de gente. Un montón de señores. Un montón de señores y señoras que criticaban, y criticaban casualmente la grosería, porque con la grosería sabían que
la mayoría de la gente no iba a estar de acuerdo, claro. y entonces podían hacer causa claro. común. Sí, tiene razón, porque por ahí, aunque diga lo que diga y aunque tenga cierta razón en lo que dice, no es manera de decirlo. Y además son distintos, lógico, son todos distintos a mí, y saben que el género humano, todo lo que es distinto se lo mata o se lo pone de payaso, y lo que es distinto da miedo. A la gente mediocre y gris le da miedo. Era eso lo que le pasaba. Se reían de mí porque era gordo, y cuando yo admití que era gordo y tenían motivos para reírse, al segundo año no me iban a cagar más. Yo iba a cagarlos, pero no a trompada ni con la ignorancia. Llegué el primer día y le dije, acá está la montaña grasa, soy un gordo de mierda, estoy más gordo, me voy a tirar unos pedos este año y los voy a ahogar a todos. Así que vayan reforzando los bancos, y se tuvieron que callar la boca. Pero también yo tengo un léxico absolutamente rico, porque toda la vida sí, claro. he escrito, toda la sí, vida sí. he leído, toda la vida tengo buena ortografía, tengo... al no tener celular no mando mensajes de texto, esto de cacucaquica, cacuki, claro. todo ese tipo de cosas Claro. no lo hago porque yo escribo en español Claro. todavía, y Claro. hablo en español. Claro. Lo decoro con mis malas palabras, pero evidentemente yo estoy muy en contra del empobrecimiento del lenguaje, porque el empobrecimiento del lenguaje es exactamente lo contrario de lo que yo quería hacer. Claro. Yo quería agregar al lenguaje toda una serie de palabras que están en una especie de paralenguaje o metalenguaje o lenguaje marginal que expresan cosas y que expresan sentimientos. Y además se basa también en uno eso lo huele con el tiempo, vas adquiriendo oficio. Vos te das cuenta cuando las podés decir y cuando no las podés Claro, decir. Y claro. te das cuenta que tenés condiciones para eso y otra gente no las tiene. Sí. Y el que no las tiene, mejor que no las diga, porque suenan fatal. Claro. Cuando no están dichas desde una naturalidad, Claro, desde una no cosa... son forzadas. No son forzadas, suenan muy mal las malas palabras. Y ahí sí suenan como malas palabras, como mal lenguaje. Pero todavía te ocurre que hay gente que te deja cartas diciéndote No, cómo... nunca más. Nunca más. ¿Pasó alguna vez, La no? última vez... La señora contabas en un Sí, espectáculo. la última vez fue en Pinte canta a las 40 y el Maipo cumple 90, que fue casualmente para el año 98, 1998. Claro. Ahí sí una señora, un señor, un matrimonio de gente grande me dijo que habían contado las malas palabras que yo decía y que había dicho pija creo que 25 veces y que había hecho el otro. Digo, pues si tienen que contar, y la verdad, mientras yo estoy hablando acerca del mundo, del país, y está pija, la verdad. El problema lo tienen eso, ¿verdad? Me parece que hay un problemita con la palabra y con lo que significa la palabra, evidentemente, porque realmente ponerse a contar, a mí no se me había ocurrido nunca contarlo directamente. No sé si eran la cantidad de veces que decían ellos en la carta y todo, y la misma historia de siempre. Somos un matrimonio de gente grande, lo hemos visto todo y no nos asustamos de nada. Sí se asustan. Sí se asustan, claro. La gente que dice no me asusto de nada, se asusta. La gente que dice yo no tengo nada en contra, tiene todo en contra. Claro. La gente que dice tiene perfecto derecho, si es lo que quiere, no tiene derecho un carajo, es lo que dice el otro, es el doctor Merengue. Exactamente. Es la hipocresía que nosotros volcamos para decir, no, cada uno es dueño de hacer lo que quiera, pero lo mataría la puta que lo parió. Sí.